A ver, hay leyendas, y luego hay leyendas que, da igual el tiempo que pase, parece que nos están hablando a nosotros, aquí y ahora. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas. Es una historia que va sobre el miedo, sobre la violencia, pero sobre todo va de una respuesta a esa violencia que fue tan radical que todavía hoy nos hace replantearnos cómo afrontamos los conflictos. Vale, para empezar, vámonos de viaje en el tiempo. Estamos en el año 1220, en plena Italia medieval. Y allí hay un pueblecito, Gubbio, que está literalmente condenado. O sea, la gente vive con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Y no es una exageración, ¿eh? El miedo es algo real, palpable. Está justo ahí, a las puertas de sus casas, acechando en el bosque de al lado. ¿Y cuál era esa amenaza tan terrible? Pues nada menos que una manada de lobos. Pero ojo, no unos lobos cualquiera. Eran de una ferocidad que nadie había visto antes. Ya no les bastaba con las ovejas o los perros del pueblo. No. Habían empezado a atacar a la gente, a personas, incluso a niños. Imaginaos el pánico. El terror era sencillamente absoluto. Claro, ¿y qué hace la gente del pueblo? Pues lo que haríamos todos, ¿no? Responder con la fuerza. Mandaron a sus mejores cazadores, pusieron trampas por todas partes, lo intentaron todo, pero nada. El resultado era siempre el mismo, un fracaso total. Parecía que la violencia solo generaba más violencia, que el lobo era más listo, más fuerte. La situación, era desesperada. Y justo ahí, cuando ya no quedaba ni una pizca de esperanza, aparece alguien que nadie se esperaba. No es un caballero con armadura, ni un rey con su ejército. No, es un hombre descalzo, con una túnica hecha jirones. Y llega y propone algo que a todo el mundo le debió de sonar a una auténtica locura. Yo hablaré con ellos. ¿Hablar? ¿Con la bestia? Este hombre era ni más ni menos que Francisco de Asís. Vale, paremos un momento. Para entender cómo a alguien se le puede ocurrir semejante idea, primero tenemos que entender a la persona que hay detrás. ¿Quién era este tal Francisco? ¿Qué tenía en la cabeza para creer que se podía razonar con un depredador salvaje? Pues mirad, la clave de todo estaba en su forma de ver el mundo. Es que para la gente de su tiempo, Francisco era un bicho raro. Un excéntrico, para muchos directamente un loco. Estamos hablando del tipo que, según cuentan, le daba sermones a los pájaros. O que iba y abrazaba a los leprosos, a la gente que nadie quería ni tocar. O sea, sus acciones iban completamente en contra de lo que se consideraba normal. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. Para Francisco, no existía eso de que el ser humano está en la cima y todo lo demás por debajo. No. Para él, todo, absolutamente todo en la creación, venía del mismo sitio, tenía el mismo origen. Y si es así, entonces el lobo no es un monstruo que hay que destruir. Es otra cosa. Para él, era literalmente el hermano lobo. Esta forma de ver el mundo, esta visión franciscana, es que lo cambia todo. Pensadlo bien, si el lobo no es una bestia sin más, si es un pariente, un hermano, que también forma parte de la creación, entonces la respuesta no puede ser un hacha o una trampa. Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser, por fuerza, el diálogo, el intento de entenderse. Bueno, pues con esta mentalidad tan particular en la cabeza, volvemos a Gubbio, volvemos a ese pueblo aterrorizado, justo a tiempo para presenciar la que se convertiría en la confrontación más legendaria de todas. Y es que aquí lo que vemos es un choque frontal entre dos maneras de ver las cosas. Por un lado tienes al pueblo, que responde con lo de siempre, miedo, armas, violencia. ¿Y qué consiguen? Fracaso. Y por otro lado tienes a Francisco, que llega y pone sobre la mesa algo radicalmente distinto: coraje, fe y diálogo. Un camino que para la mayoría era sencillamente impensable. Y que nadie piense que esto era solo hablar por hablar, ¿eh? Su convicción era de verdad. Las crónicas de la época cuentan que estaba enfermo, que estaba débil físicamente, pero no mandó a nadie a hacerlo por él. No, cogió su fe como única protección y se metió él solo en el bosque, directo a buscar al terror de Gubbio para plantarle cara. Y entonces llega el momento clave de toda esta historia. Se encuentra con el lobo, la fiera, lista para atacar. ¿Y qué hace Francisco? No grita, no coge un palo, no amenaza, le habla. Pero no de cualquier manera, sino con respeto. Lo reconoce como un igual y le dice: hermano lobo, ¿por qué haces daño a tus hermanos humanos? Es que, si lo pensamos, es una frase absolutamente revolucionaria. Lo que pasa justo después es lo que eleva esta historia a la categoría de leyenda, porque lo que vino no fue una doma, no fue un sometimiento por la fuerza, fue una negociación, un pacto, un acuerdo en toda regla entre dos enemigos que hasta ese momento se querían matar.
Y lo más curioso es que el pacto era de una lógica aplastante, sencillo y justo. Francisco fue a la raíz del problema, ¿no? Pensó, ¿por qué ataca el lobo? Pues por hambre. Así que la solución fue un acuerdo. El lobo prometía no atacar nunca más a nadie, y a cambio, la gente del pueblo prometía darle de comer todos los días. Fijaos qué idea, una solución basada en el tú me das, yo te doy, no en el yo te domino. La gran pregunta es, ¿y esto funcionó? Pues la leyenda dice que no es que funcionara, es que fue un éxito rotundo. El pacto no fue cosa de un día o de una semana, no. La paz entre el lobo y el pueblo de Gubbio duró 2 años. 2 años enteros, hasta que el lobo murió de viejo. Y la transformación fue increíble. El que antes era el terror del bosque pasó a ser, bueno, casi un vecino más. Cuentan que se paseaba por las calles tan tranquilo que la gente le daba comida de puerta en puerta e incluso que los niños jugaban con él sin tenerle nada de miedo. Es que es alucinante. El monstruo se había convertido en un miembro más de la comunidad. Han pasado 800 años y aquí estamos, todavía hablando de esta historia. Nos sigue fascinando. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo la interpretamos hoy en día? ¿Nos la creemos al pie de la letra como un milagro? ¿Es solo una metáfora bonita? ¿O hay algo más ahí? Algo que podemos sacar en claro. Esa es la gran pregunta que sigue flotando en el aire después de tantos siglos. Y la verdad es que no hay una única respuesta. Depende mucho de a quién le preguntes. Y la verdad, cada punto de vista tiene algo interesante. A ver, tenemos varias interpretaciones. Por un lado están los biógrafos originales, como un tal Tomás de Celano. Para ellos no había debate, fue un milagro y punto. Una prueba del poder de Dios a través de Francisco. Luego están los más escépticos, claro. Hoy en día te dirían que a lo mejor no era un lobo, sino un perro salvaje, o que simplemente Francisco tenía una calma tan bestial que logró tranquilizar a un animal que en el fondo estaba asustado. Pero cuidado, para la gente de Gubbio la historia es real. Tan real que a día de hoy siguen honrando la tumba del lobo, que dicen que está al lado de la iglesia. Pero al final da un poco igual qué interpretación prefiera cada uno, porque el mensaje de fondo, el corazón de la historia, es potentísimo y es el mismo. La violencia no se vence con más violencia, se vence con reconocimiento. Fijaos en el detalle, Francisco no doma al lobo, no lo somete, lo reconoce, entiende su hambre, su necesidad, y solo con hacer eso consigue desactivar todo el conflicto. Y esa es la pregunta final que nos lanza esta leyenda, 800 años después. Nos obliga a mirarnos al espejo y a pensar en nuestros propios conflictos, los grandes y los pequeños, y preguntarnos, ¿cómo respondemos? ¿Con más violencia, intentando aplastar al enemigo? ¿O nos paramos un segundo a intentar reconocerlo, a entender por qué actúa como actúa? La historia del lobo de Gubbio nos deja con una idea muy potente, que a lo mejor el camino más raro, el más inesperado, es el único que de verdad nos puede llevar a la paz.